Me llamo Alberto Navarro y soy maestro del Colegio Miguel Hernández de Jumilla y voy a ser el conductor de esta parte del curso en la que lo que vamos a intentar hacer es descifrar las características que tiene el blended learning, la educación semipresencial y ver cómo encaja dentro del sistema educativo. ¿Por qué este modelo educativo dentro del nuestro? Bueno, como hemos visto en los últimos meses, hemos tenido que tomar decisiones precipitadas para las que, pues bueno, estábamos preparados de forma dispar. Había algunos maestros, colegios, centros de secundaria que sí estaban francamente bien preparados porque eran ya centros digitales. Otros, pues lo hemos tenido que ir haciendo sobre la marcha, hemos ido tomando decisiones mejores, peores, pero que bueno, que poco a poco han ido encajando, que nos han ido dando una experiencia, un banco de pruebas. Y ahora probablemente se acerque otra circunstancia, que es la de que la posibilidad de que en septiembre nuestros alumnos estén combinando la presencialidad con el trabajo en casa. Por lo tanto, debemos intentar estar preparados, debemos intentar ver las diferencias que hay también de este modelo al modelo exclusivamente telemático y ver cómo podemos optimizarlo y cómo podemos sacarle el mayor de los rendimientos. En este primer apartado lo que vamos a tratar de ver es las condiciones, el caldo de cultivo que debemos crear para que precisamente esta forma de plantear el aprendizaje, esta forma mixta en cuanto al entorno de plantear el aprendizaje, se optimice, se trabaje mucho mejor. Evidentemente que abarcar todas las posibles es imposible, pero sí es verdad que podemos encontrar algún denominador común en alguna de ellas que quizá nos pueden venir bien primero reflexionar sobre ellas para luego poder ir encajando. A medida que va pasando el curso, vamos a hacer otra serie de cuestiones, es decir, vamos a diseñar la estrategia global del curso, vamos también a diseñar distintas tareas, vamos a diseñar tareas que ya son más grandes y que pueden hacer encajar con cada una de las áreas y sobre todo vamos a ver cómo todo eso nos conduce a la evaluación. Pero ya digo que quizá lo más interesante sea ahora, en esta primera ocasión, pues establecer una serie de condiciones, una serie de pautas que puedan favorecer precisamente que seamos eficaces dentro del planteamiento que vamos a llevar a cabo. Bueno, entre ellas, entre las condiciones que podemos ver, se pueden dar muchísimas. Una de ellas es que aprendamos a ser flexibles. Es cierto que esta parte, pues en unos sitios nos ha costado más que en otros, pero no es menos cierto que cuando estamos escolarizando, cuando estamos trabajando en casa, eh, el hacer que todo el mundo lleve los mismos horarios que llevamos nosotros, el tratar que todo el mundo vaya al mismo paso, es muy complicado y a veces muy poco eficaz. Es cierto que nosotros somos los que proponemos las actividades, pero luego es el horario familiar el que dispone de ellas. Por tanto, si nosotros estamos dando clase online, si vamos a dar una charla a los alumnos, debemos tener previsto también poder grabarlo para que los alumnos que no puedan acceder a ello en ese momento puedan verlo después. Es cierto que a pesar de que ellos son los que disponen, que las familias son los que van a tratar de hacer que todo eso aterrice dentro de su contexto, también es cierto que es interesante que le demos ciertas pautas de trabajo. En este sentido, el hablar de qué condiciones nos favorecen, el hablar de los horarios que pueden tener en casa a la hora de trabajar, de evitar los ruidos, de cómo encajar todo eso, pues les va a poder ayudar y por eso en las primeras charlas que nosotros tengamos con ellos, la primera reunión que tengamos con ellos, tenemos que saber trazar todo eso y además de trazar todo eso, establecer una serie de mecanismos de colaboración y comunicación con ellos y dejarlos bien claros ahí y también, como no, el ser capaces de ofrecerles lo que esperamos de ellos, es decir, necesitamos que estén implicados en clase. Ya no vamos a estar como hemos estado estos últimos 3 meses, en los cuales pues hemos previsto que, bueno, que estuviésemos repasando, tener pues cierta comprensión, el saber que estábamos acompañando. Ahora no podemos esperar más, vamos a iniciar un curso escolar y necesitamos
pues eso, de una colaboración y una comunicación con la familia que es difícil, que supone un reto y como supone un reto, precisamente vamos a tener que poner todo nuestro empeño. Es importante también que a pesar de que tengan flexibilidad, nosotros sí tengamos un horario fijo. Quiero decir, el no establecer un horario en el que nosotros estemos trabajando nos va a crear a nosotros el conflicto que se nos ha generado durante el confinamiento, que es el de no desconectar nunca. El que yo me proponga un tiempo para poder contestar, para poder ver los correos, para poder, no quiere decir que constantemente tenga que estar conectado. Y de esa misma forma que yo también tengo que tener ese horario de trabajo, también tengo que ser comprensivo a la hora de los plazos y hacer compatible eso con los plazos en cuanto a la entrega de los trabajos de la familia. Tenemos que ser conscientes de que colocar un trabajo de un día para otro se hace complicado el poder encajar todo eso para el alumno y en los cursos iniciales para la familia en sí. Por lo tanto, hemos de tratar de planificar, de verlo de una forma más amplia. El trabajo que planteamos, como siempre, tanto dentro como fuera del área, es por objetivo. Es decir, que nosotros lo que pretendemos es que consoliden un determinado aprendizaje. Ese aprendizaje a veces pues, se hace dentro del tiempo que tenemos previsto y otras veces pues se alarga más. Y eso pasa tanto dentro como fuera. Lo que sucede es que cuando estamos fuera, para nosotros percibirlo es prácticamente imposible. A veces pues, los alumnos requieren de ayuda y a veces obtienen quizá más ayuda de la que debieran, porque tampoco los padres son docentes en la mayoría de las ocasiones y porque realmente se puede llegar a ser agotador ese planteamiento dentro de casa. Pero es importante primero que nosotros seamos capaces de marcar esos tiempos, que seamos capaces de preverlos, de saber hasta dónde podemos llegar, de no poner demasiado lejos lo que pretendemos de lo que realmente saben hacer. Y para ello es muy interesante utilizar las herramientas como pueden ser las rúbricas, en las cuales el alumno con mucha antelación sepa exactamente lo que tiene que consolidar. Y a partir de ahí, una vez que lo consolide, nosotros lo que hacemos en el aula es darle actividades de ampliación. Lo que sucede es que, como hemos dicho, pues eso lo tenemos muy a mano en clase, lo podemos percibir rápidamente, cosa que no va a suceder tanto cuando estamos fuera. Entonces, cuando estamos fuera tenemos que dejarlas ya previstas, probablemente en la plataforma, que ahora hablaremos sobre ellas, y actividades lúdicas, enriquecedoras y que le permitan a él tener ganas de poder hacerla, porque es muy diferente reconducir eso cuando estamos en clase, que ya digo que proponemos algo y en ese momento vemos la cara, sabemos si le gusta, si no le gusta, si le va a complementar o no, a tenerlo en casa. Cuando tenemos en casa, precisamente por eso tiene que ser todavía esa actividad de impresión todavía más atractiva, sin perder de vista el planteamiento pedagógico que deben tener. Uno de los aspectos más importantes para mí dentro de la educación es este, pero encima, en este tipo de educación a distancia, muchísimo más. El feedback, como la forma que nosotros tenemos de retroalimentar al alumno de sus producciones, para poder reorientar, para poder reconducir lo que está haciendo, es fundamental. Muchas veces solemos dar información, pero lo que no damos es información concreta sobre exactamente qué es lo que estoy haciendo mal y cómo puedo hacerlo bien. Y esto viene a colación también del planteamiento anterior de la rúbrica, es decir, si el alumno conoce exactamente lo que esperamos de él, es mucho más sencillo dar feedback. A veces cuando nosotros estamos dando esta información, no sabemos bien dónde poner el foco. Es demasiado amplia, estamos buscando cosas que realmente no podemos abarcar. Entonces tenemos que irnos precisamente a hablar del idioma en el que estamos hablando en esa actividad. Cuando, por ejemplo, me pasa con mis alumnos que se graban una lectura, hablamos de que sean fluidos, que digan las palabras completas, sin silabear. Hablamos también de que puedan tener una entonación y ese es el idioma que yo tengo que hablar exactamente con ellos cuando yo les doy feedback para que ellos precisamente puedan reconducirlo. Y se dan dos características entonces dentro de ese feedback. Una, la que hemos dicho, que tiene que ser parcial, es decir, solo de las determinadas cuestiones que yo quiero que aprendan.
Y la otra, y no menos importante, es que tiene que ser concurrente. El feedback cuando es terminal, cuando acaba la tarea, realmente es importante. Pero si yo no he tenido información durante esa tarea, realmente no voy a saber si lo he estado haciendo bien o lo he estado haciendo mal y probablemente al final del camino, cuando me da el feedback terminal, me encuentre con que lo que he hecho es un desastre, cosa que se podría haber evitado con el feedback concurrente. Por eso tenemos que establecer mecanismos en los cuales a mitad de esas tareas nos puedan mandar fotos, nos puedan mandar vídeos, nos puedan mandar cierto audio, incluso podamos tener ciertas entrevistas cortas en las que nos den sus dudas, en las que nos muestren, pues eso, qué es aquello que ellos tienen miedo de fallar o qué cuestiones que tienen que ver con la rúbrica ellos no están muy seguros de conseguir. Es muy importante durante este proceso tener un faro de referencia, como viene ahí, es decir, la utilización de plataformas en las cuales el alumno pueda recurrir para poder obtener información, para poder resetear el proceso, para poder volver al origen, donde obtener información de qué tareas tengo, qué orden tienen, cuáles son los tutoriales para hacerlas, cómo puedo resolver las dudas, cómo me puedo comunicar con el profesor, es fundamental. Y verdaderamente esta es una de las cuestiones que mejor hemos articulado en el sentido de que hemos tenido información, pero que mejor debemos coordinar. Porque de la misma manera que esto me puede servir para orientarme, también me puede servir para perderme. Hay veces que, pues eso, utilizar distintas plataformas dentro del mismo curso ha permitido que los alumnos, pues a veces no supieran bien cómo organizarse, se suban demasiados contenidos, que no se sea muy selectivo con el contenido y se suba cualquier cosa y demasiadas tareas, hace que también el alumno no sepa bien cuáles son las prioridades, cómo tiene que organizarlo. Es decir, tenemos que ser capaces de coordinarnos dentro del equipo docente y hacer ver que esa información que subimos es exactamente la que ellos necesitan y la que tienen que utilizar. Así podemos subir vídeos, tutoriales, mapas mentales, pero lo fundamental es que sean concisos y que sean claros. Y sobre todo que tengamos muy claro que el uso de estas plataformas tiene que haberse trabajado previamente antes. Es decir, durante los primeros días de clase ahora, cuando lleguemos en septiembre, nos tenemos que asegurar que nuestros alumnos son capaces de utilizar de forma autónoma estas plataformas y de que tienen las habilidades necesarias para poder comunicarse con nosotros. Se habla mucho de los nativos digitales y de los emigrantes digitales, ¿no? Bueno, pues este periodo de confinamiento nos ha demostrado que no es exactamente así, que nos hemos encontrado con niños que sí son nativos digitales, dijéramos, pero que luego no saben mandar un mail. Y con profesores que, en mi caso, no tampoco dominaban exactamente las plataformas como creíamos que debíamos dominarlas. Por lo tanto, requiere de un periodo de instrucción probablemente, en el cual tanto profesores como alumnos, como probablemente familias, sobre todo en edades tempranas, como digo, vamos a tener que acostumbrarnos a ver esta interfaz, a ver dónde están las cosas, a ver cómo mandar una foto del derecho y no del revés, ¿verdad? Que nos lo hemos encontrado más de una y más de 100 veces y que nosotros también lo hemos hecho. Por lo tanto, todo este tipo de cuestiones es muy, muy importante acotarlas en el inicio del curso. También tenemos que hablar del volumen de trabajo. Lógicamente, el volumen de trabajo tenemos que tener muy claro que probablemente no es igual el volumen de trabajo que podemos trabajar en casa que el que podemos trabajar en la clase. La concentración, los ruidos, los hermanos, las circunstancias familiares, todo esto afecta y es muy probable que el volumen sea menor. Por lo tanto, si va a ser menor el volumen de trabajo, tenemos que seleccionar muy bien cuáles son los contenidos. Primero los contenidos en global del área, cuáles son los contenidos que vamos a trabajar. Hemos leído cuestiones muy interesantes en Twitter sobre la slow education, sobre tratar de cocinar a fuego lento lo que queremos que aprendan. Puede ser un momento interesante de reducir esos contenidos, de señalar lo prioritario y lo esencial y cargar las tintas ahí. Y por otro lado, ser capaz de seleccionar qué es lo que queremos trabajar en la clase y qué es lo que queremos trabajar en casa. Y también saber qué nos conviene, qué tipo de contenido nos conviene trabajar en casa y qué tipo de contenido nos conviene trabajar en clase, porque probablemente de eso podamos sacar muchísimo rendimiento después, mucho más adelante.